Buenas tardes, amigos y amigas. Sean bienvenidos un lunes más a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y les da la bienvenida a nuestros distintos canales y plataformas. Hoy vamos a hablar respecto a cómo se está abordando el proceso de violencia intrafamiliar actualmente bajo esta ley 21675, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, porque cuando nos vemos enfrentados a una denuncia o tenemos que procesar una denuncia por haber sido víctimas de algún tipo de acto de violencia intrafamiliar, estamos frente a la deriva muchas veces con mucho dolor, inestabilidad y además tenemos que soportar un proceso judicial y muchos no saben cómo abordar. Primer cosa es que estos procesos son reservados, ¿ya? Por lo tanto, cualquier filtración de estos documentos o antecedentes judiciales pasa a ser un delito. Esto es muy en boga con lo que pasó con Américo y Yamila Reina, ¿cierto? Eso, cualquier filtración de estos procesos son reservados y son constitutivos de delito de no ejercer las acciones que correspondan. Ahora bien, centrándonos en una persona normal que ve inserta en estas denuncias, el tribunal tiene la obligación de proteger a la víctima, sobre todo a la víctima mujer, porque hay tratados internacionales que así lo ratifican y la ley 21.675 viene a precisamente materializar esa protección. Por lo tanto, cuando la víctima hace la denuncia, el tribunal inmediatamente va a efectuar una pauta de riesgo para ver si efectivamente hay un riesgo leve, moderado o un riesgo grave en torno a esa víctima. Y en ese sentido, eventualmente tomar las medidas cautelares inmediatas. ¿Para qué? Para suspender esa amenaza o esa agresión. ¿Cuáles son estas medidas cautelares generalmente que se toman? Es la salida del ofensor del hogar común, prohibición de acercamiento y contacto, prohibición, suspensión del régimen de relación directa y regular. Importante es que el tribunal, para efectos de determinar que hay una situación de grave riesgo, no es necesario que haya una condena de violencia intrafamiliar. Basta con que la víctima haya hecho más de una denuncia. Se entiende que reitero, denuncia, ni siquiera condena, denuncia. Por lo tanto, muchas veces llegan a mi consulta y dicen, oiga, pero si a mí nunca me han condenado porque ella acostumbra a hacer esto, cada vez que yo tengo negociación colectiva va y me denuncia. Bueno, todos esos antecedentes o ese mal actuar que hubo anteriormente, actualmente se va a considerar en su contra. Por lo tanto, es importante. Ahora, el tribunal cuando adopta estas medidas, si los hechos revisten el carácter de maltrato habitual, inmediatamente se va a declarar incompetente para conocer esto. Y esto va a ser remitido a la fiscalía. ¿Qué significa eso? Que usted no puede presentar en el Tribunal de Familia sus descargos respecto a eso, porque esa causa ya no está en el tribunal, no correspondía al tribunal, correspondía a la Fiscalía y al juzgado de garantía. Y el tribunal solo conoce de ello para decretar las medidas cautelares y proteger a la víctima. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces llegan a la consulta caballeros que le han decretado la salida del hogar común y llegan que quieren apelar, que quieren reabrir. Bueno, en mi manera de ver las cosas como abogado, penalista y de familia, yo no reabro esos procesos. ¿Por qué? Porque usted tiene derechos constitucionales como imputado a guardar silencio. Ese derecho no se puede ver afectado porque usted quiere hacer un descargo en un tribunal de familia, donde ya sabemos que por estos tratados internacionales usted no va a poder defenderse y tampoco en la instancia para determinar si el hecho ocurrió o no ocurrió, porque eso es la fiscalía y el juzgado de garantía o tribunal de lo penal según el delito que corresponda. Por lo tanto, cuando usted se declara incompetente, usted tiene que ir a la sede penal y en la sede penal ejercer su defensa, ejercer sus descargos, etcétera, porque esa es la instancia. No pierdan tiempo, hay que se reabra, que se deje sin efecto la cautelar. No, simplemente vayan a pelearlo al juzgado de garantía. Después de eso, ¿qué pasa con estos matrimonios o estas parejas que tenían hijos? ¿Ya? Eh, las visitas, si había más de una denuncia, las visitas van a ser suspendidas. Antiguamente se abría una medida de protección si se estimaba que los niños estaban expuestos a esta vulneración. Y en la medida de protección se regulaban las visitas. Actualmente hay norma expresa que en la medida de protección no se puede regular nada respecto a las visitas. Por lo tanto, yo, abogada del caballero, frente a esta situación,
Yo llegué, digo, ya, ok, no vamos a perder tiempo. Primero porque el caballero está pasando por una crisis, lo sacaron de la casa, tiene que ejercer defensa. Entonces, vamos a empezar a priorizar cuáles son las acciones que sí hay que ejercer y cuáles son las acciones que no. Tendiente a la estabilidad emocional y a que esa familia vuelva a la estabilidad, ¿ya? Que está obviamente alterada por estas denuncias. Por lo tanto, frente a eso, tenemos que darle prioridad a la relación directa y regular, porque si el caballero tiene la visita suspendida, la única forma que eso se reactive es con una causa contenciosa. Y en la causa contenciosa usted presenta la demanda, como hay una violencia intrafamiliar previa, no es necesaria la mediación. Usted presenta la demanda haciendo alusión a esta causa de violencia intrafamiliar y pide una regulación de un régimen provisorio de visitas que se lo van a dar. Eventualmente la contraparte puede presentar alguna reposición, negarse a aquello y el tribunal va a ser quien en definitiva va a cortar el queque y va a determinar si los antecedentes son de la gravedad suficiente para que el caballero no tenga un régimen de relación directa regular o por el contrario tenga un régimen incluso más amplio que el que le estableció el tribunal provisoriamente. Ese régimen, al menos aquí en Antofagasta, generalmente es el día sábado o el día domingo de las 10 a las 6 de la tarde, sin pernoctación. Esa es la regla general, la normalidad de estos procesos. Adicionalmente, si en la denuncia pusieron o se deduce que los niños estuvieron expuestos, van a abrir una medida de protección. Pero el objetivo de esa medida de protección no es fijarle las visitas, es establecer si los padres tienen o no tienen las habilidades parentales para seguir detentando los cuidados y si los niños necesitan terapia. Por lo tanto, en esa medida de protección le pueden quitar a los niños o los manda a mandar a terapia. Pero eso es lo único que van a poder ver en esa medida de protección que se va a estar tramitando en forma paralela. Adicional, como este caballero fue declarado incompetente, lo mandaron a la fiscalía y la fiscalía va a haber revisión de audiencias de revisión de medidas cautelares cada cierto tiempo en el juzgado de garantía. Por eso es importante que este caballero que fue víctima de esta denuncia, que eventualmente indica que no hizo lo que hizo y que no puede defenderse, va a tener que defenderse en sede penal. Por lo tanto, va a tener que tener esta tramitación paralela por sus hijos y además esta tramitación por su defensa. Y eso es importante que lo tengan claro, que no se dejen estar, porque si ustedes no se presentan a una audiencia en el juzgado de garantía como imputado, viene la sanción de la orden de detención. Por eso después usted va a ir, como le pasó a estos que fueron al estadio y le hicieron el control y usted tiene una detención vigente, a eso se refiere, que no se presentó a una audiencia y usted dice, pero si yo no sabía, a mí ni siquiera me notificaron. Si usted ya está en una que los carabineros lo fueron a sacar de su casa, ya hay una violencia intrafamiliar. No espere que lo vayan a notificar. Vayan a un abogado que le revise la clave pública, que verifiquen el tema y no se deje estar con el proceso penal. Entonces, resumen. Si hay una denuncia de ilícito familiar, el tribunal va a decretar medidas cautelares sin necesidad de notificar. Ya, primera cosa. Eventualmente, si los niños estuvieron expuestos, se va a abrir medida de protección y usted termina con la visita suspendida. Las visitas no se van a poder pedir en esta medida de protección. Tiene que pedirlo en una causa aparte. Por lo tanto, necesariamente va a tener que contratar un abogado en esa causa aparte. Además, los antecedentes se fueron de la fiscalía y en la fiscalía usted tiene que asumir su representación, ejercer su derecho a defensa, hablar con su defensor cuál va a ser su teoría alternativa, eventualmente si van a prestar declaración o no, y asistir a las audiencias que correspondan en el juzgado de garantía. Y evaluar con su abogado o abogada si va a presentar una acción de cuidado personal o una acción de relación directa y regular según cómo era el régimen de relacionamiento con sus hijos en forma previa a esta denuncia. Y siempre, siempre, siempre acompañados de un psicólogo. Eso es lo que yo les puedo decir, psicólogo que sea diferente, un psicólogo para la mamá, un psicólogo para el papá y un psicólogo para los niños. Siempre el psicólogo es fundamental para poder superar estas crisis sin que haya mayores daños y consecuencias para esta vida familiar. Cualquier duda, amigos, la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.